mecanismos de transferencia de calor, sistemas más importantes de generación de calor y lo que se usa bastante, el vapor de agua. Hay inyectables que, por ejemplo, requieren una calidad específica del agua que se utiliza como parte de la formulación, o sea, como parte de ser vehículo. Últimamente en las farmacopeas hablamos de agua purificada o de agua inyectable. Antiguamente hablábamos de agua destilada. Bueno, ustedes saben que la destilación es un proceso. Y no es un proceso barato, y no es un proceso rápido. Porque se acuerdan cuando hacían ustedes en química la destilación del agua como gotita a gotita caída, ¿no? Imagínense cuando tengo que fabricar un suero como el que hubo problema de 10.000 litros, ¿cuánto tiempo tengo que esperar, no? Pues hoy en día ya hay diferentes mecanismos de obtención de agua para uso inyectable, incluyendo la ósmosis inversa. Pero hablamos de sistemas, de plantas de tratamiento de agua. Y todo parte con la generación de calor. ¿Por qué? Porque yo tengo que calentar esa agua, hacerle bullir, que se ponga en vapor, luego condensarla y hacerla que regrese como agua destilada. Todo ese proceso tiene que ser como una generación de fuente de energía. ¿Y cuál es el equipo que se usa? Los famosos calderos para la generación de vapor de agua. ¿Ya? Hay fabricaciones incluso que se hacen en equipos que tienen una chaqueta. El equipo afuera tiene una chaqueta por donde recircula el agua caliente o recircula también el vapor, dependiendo cómo esté diseñada la instalación. Pero todo parte de este tipo de operación unitaria de generación de calor y del uso de los calderos, ¿no? Por ejemplo, me dicen que un estudiante de farmacia y bioquímica tiene que disolver un sólido muy duro en el agua. ¿Qué haríamos? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Qué haríamos? Tengo que disolver en agua un sólido muy duro. ¿Qué hago? ¿O qué se les ocurre? ¿Qué harían ustedes? Calentar el agua. ¿Ah? Calentar el agua. Una es calentar el agua. ¿Qué más podríamos hacer? Hacerla el sólido más chico. Exacto. ¿Cómo lo hago más chico? Triturándolo, moliéndolo. Muy bien. ¿Qué más? Una más. Ya lo trituré, ya calenté el agua. ¿Cómo me ayudo? Agitar. ¿No? Acelerando la velocidad de disolución. Muy bien, eso es lo que tendría que hacer para poder disolver un sólido que está muy duro en el agua. ¿Correcto? Entonces lo que vamos a buscar nosotros al final de entender esta sesión es, oye, ¿cómo puedo aplicar las operaciones unitarias para facilitar justamente el desarrollo de los procesos farmacéuticos y poder facilitar la tecnología farmacéutica? Y empezamos pues por el tema del calor, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿qué aparatos podemos utilizar o conocen ustedes que utilizamos para medir el calor? Termómetro. Termómetro, ¿no es cierto? ¿Y qué técnicas se usan para medir el calor? ¿Qué sistemas de generación de calor haces? Acabamos de decir, yo puedo generar calor ¿cómo? A través de corriente eléctrica, a través de uso de combustibles, ¿no? A través del fuego, ¿sí? De prender, ¿correcto? Y yo lo que hago es, ok, para medir el calor, puedo usar los termómetros. ¿Y qué técnicas de medición tengo? Cuando hablamos de técnicas, sistemas de medición, pueden ser termodinámicas, pueden ser, por ejemplo, energéticas, ¿correcto? ¿Sí? Pero que al final yo tengo que buscar y encontrar la manera de poder controlar esa generación de calor. ¿Por qué? Porque si yo la voy a generar sin tener un control, puedo, en vez de obtener algo beneficioso, complicar más el tema. Puedo quemar el principio activo, puedo evaporar el solvente donde quiero disolver el soluto, y eso me va a llevar pues a complicación, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos por calor? Calor es una forma de energía. ¿Ya? El calor es una forma de energía que se transfiere de manera espontánea entre distintas zonas de un cuerpo
o desde un cuerpo a otro. ¿Correcto? El calor es una fuente de energía. Si yo tengo el agua caliente y tengo el soluto o el polvo frío y echo ese polvo al agua caliente, ¿qué va a suceder con ese polvo? Se va a calentar. Se va a calentar. ¿Por qué? Porque el agua que lo está recibiendo tiene una mayor temperatura que él. ¿Hasta qué punto se va a calentar? Hasta cuando equilibre las temperaturas. ¿Correcto? Yo tengo el agua caliente. Tengo, por ejemplo, acá una bebida fría. Yo echo la bebida al agua caliente, la bebida se va a calentar. Y si esta bebida tiene gas, por esa diferencia de equilibración de temperatura, el gas se va a evaporar. Porque ¿qué es lo que pasa con el vapor cuando el agua está caliente? Se sigue evaporando y se va a proyectar. ¿Correcto? Entonces, es una forma de energía que se transfiere de manera espontánea. Porque no he hecho nada, ya está caliente, está frío, pasó. ¿Ok? Termodinámicamente hablando, cuando hablamos de calor, hablamos de transferencia de energía, entonces. Ahora, esta transferencia ya hemos visto que tiene una linealidad. El caliente pasa al frío, no viceversa. A veces dicen enfría el agua, está muy caliente. ¿Cómo lo enfrío? Echando más agua fría que la caliente. Pero ahí, ¿qué está pasando también? ¿Estoy transfiriendo o no temperatura? Claro, es lo mismo, estoy transfiriendo o no calor. Calor no solamente se relaciona porque está caliente, sino como una transferencia de energía. ¿Correcto? ¿Y qué pasa? Que el calor se sigue difundiendo al lado más frío, pero como el lado más frío está en mayor volumen, se equilibra la temperatura del que está mayor, pero el calor se transfirió. O sea, hasta el proceso de enfriamiento es una transferencia de calor. ¿Okay? No confundamos el proceso termodinámico con el volumen del contenido de lo que está frío y lo que está caliente. Yo puedo tener 100 mililitros de agua caliente y le puedo echar 500 mililitros de agua fría, pero el calor va a ir siempre del de 100 al de 500. Y eso va a conllevar a que se enfríe porque el volumen que está más alto es el más frío. Pero el calor se transfiere. ¿Y cuál es la mejor prueba? Que cuando mido con la temperatura, no está a la temperatura inicial del más frío. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, yo tengo 100 mililitros de agua a 80 grados y tengo 500 mililitros de agua a 20 grados. Cuando yo lo mezclo, tengo 600 mililitros de agua. Pregunto, ¿a qué temperatura estará? ¿A 20 o un poquito más de 20? ¿Qué creen? ¿Cuántas eran las temperaturas? 80 y 20. Se las pongo más fácil. Ustedes tienen el agua, han hervido agua en su casa. Así no la pueden dar porque se van a quemar. Y dicen, la voy a enfriar. Y le echan agua fría. Independientemente del volumen. Cuando ustedes dicen, ya no quema. Pero ¿está a la temperatura que tenía el agua fría o está a una temperatura intermedia? Intermedia. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿El frío se transfirió al caliente o el caliente se transfirió al frío? Caliente. Se transfirió al frío, porque el agua fría se calentó un poquito, es el resultado final. ¿Me dejo entender? Y si el resultado es el agua fría. Es porque has usado demasiada agua fría. Pero ¿dónde quedó el calor del agua caliente? Se transfirió. Independientemente del volumen, la transferencia de calor se va a dar. Ese es el fenómeno termodinámico. El calor se transfiere y siempre va de una dirección de la más grande a la más baja. ¿Correcto? Entonces,
Eso se conoce con el nombre de que la transferencia de energía, en este caso del calor, puede ser medido como ganancia o pérdida de energía. En el caso ejemplo que les he puesto en la segunda vez, es que perdió energía. Pero la transferencia fue direccional. ¿Correcto? Y en el caso inverso, el que entró frío ganó energía. ¿Sí? El caliente perdió energía. El frío ganó energía. Porque la transferencia de calor es direccional. ¿Ya? Muy bien, entonces, para medir el calor, la abreviación de la medida de calor es la caloría o la kilocaloría. ¿Qué significa la caloría? Es la cantidad de energía que se requiere para incrementar 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Y en el caso de la kilocaloría, es la cantidad de energía que se requiere para elevar 1 kilogramo de agua en 1 grado centígrado. O sea, el número de calorías que yo requiero para aumentar 1 grado, 1 kilo o 1 gramo. ¿Ok? Y eso es la unidad de medida del calor. Calor y temperatura, por lo tanto, no es lo mismo. Calor es la fuente de energía. La temperatura es una medición. ¿Tienen relación directa? Sí. Pero no son lo mismo. Por lo tanto, el calor es la fuente de energía que se transfiere. La temperatura es, al ser una medida, grados centígrados, grados de Fahrenheit, al ser una medida, es una magnitud. 100 metros, 1 kilo, 1 yarda. Son magnitudes, son términos que se han dado para poder definir y establecer y conocer una determinada magnitud. En este caso, la temperatura es la magnitud que mide el estado térmico de un cuerpo. O sea, a cuántos grados de calor está. 27 grados, 30 grados. Sin embargo, el mejor ejemplo es cómo mido la fuente de energía. He aplicado 100 kilocalorías. O sea, he buscado elevar 100 veces la temperatura, según la definición. Allá. He aplicado calorías. ¿Y cómo se refleja? Ha aumentado 20 grados centígrados, 30 grados centígrados, 40 grados centígrados. Entonces, la unidad de medida de energía, calor. La magnitud de medida, grados centígrados. Grados Celsius, grados Fahrenheit. ¿Ok? Por lo tanto, aquí lo que sucede es que se está cumpliendo la segunda ley, que llamaban creo la segunda ley de Newton, que es la transferencia, la ley de conservación de la energía. ¿Qué quiere decir? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Okay? La temperatura es una medida de energía cinética promedio de los átomos y moléculas individuales de una sustancia. Claro. ¿Qué pasa cuando yo tengo un beaker de agua en estado estático? ¿Cómo están las moléculas? ¿Cómo están las partículas? Por ejemplo, ahorita aquí, en la gaseosa o en tu reservorio de bebida, ¿cómo está el líquido? ¿Cómo está el líquido? Estático, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cómo ven, cómo creen ustedes que están las moléculas, las partículas, los átomos de ese líquido? Tranquilos, relajados. ¿Nosotros cómo estamos acá? Bueno, tranquilos, relajados. Hay ventilador. ¿Qué sucede si yo debajo de esta mesa pongo un mechero? ¿Qué va a pasar con la mesa? Se va a comenzar a calentar. ¿Qué sucede si yo apago los ventiladores del aire acondicionado? ¿Qué va a pasar con esta ola? Se va a comenzar a calentar. En el caso del líquido, los átomos, las moléculas, conforme se van calentando, ¿qué va a pasar con esos átomos, con esas moléculas que están uniendo? Van a comenzar a separarse, a quererse mover. En nuestro caso, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a comenzar a movernos. ¿Sí? Y seguramente ya no vamos a estar así, sino ya va a acabar acá y allá.
Ustedes una se va a ir para el fondo, seguro. ¿Por qué? Porque se comienza a generar calor, comienza a haber movimiento, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que comienzan los cuerpos a tener contacto entre sí, comienzan a querer buscar su estado de confort, ¿correcto? Y comienzan a moverse más rápido. Esto hace que la temperatura comience a elevarse. ¿Por qué? Porque esa sensación de movimiento, cuando nosotros corremos, hacemos footing, quemamos grasa, ¿no es cierto? ¿Y por qué quemamos grasa? Porque estamos consumiendo energía. Exactamente lo mismo. En este caso, la fuente de energía es el calor. Cuando nosotros corremos, nos sube la temperatura. ¿Por qué nos sube la temperatura? Porque hemos comenzado a generar energía, a consumir glucosa. Hemos comenzado a correr. Ese consumo de glucosa es que hace que se eleve la temperatura y yo comience a sudar. Exactamente lo mismo sucede cuando yo genero calor en el agua o en algún líquido que tiene átomos en su interior. ¿Ya? Ese fenómeno se conoce con el nombre de entropía. ¿Ah? Cuando un cuerpo de mayor calor transfiere ese calor a un cuerpo frío. Y esa es la segunda ley de la termodinámica. ¿Ah? La primera, no se crea ni se destruye, solo se transforma. La ley de conservación de energía. Y la ley de la termodinámica es la transferencia de calor del cuerpo de mayor calor al de menor, produciendo el fenómeno de entropía. ¿Ah? Entonces, eso quiere decir que si yo puedo transferir calor, ¿de qué formas o cuántas formas, cuántos mecanismos tengo para transferir calor? Se conocen tres. Se puede transferir calor por conducción, por convección o por radiación. El más conocido es el de conducción, que es el paso de energía calorífica mediante transferencia vibratoria o de movimiento de electrones sin que se aprecie un movimiento observable de partículas. Es decir, cuando yo utilizo el calor o transfiero el calor a través de una barrera. Acá está caliente, acá está frío, someto el calor acá y como consecuencia se conduce el calor y se calienta la otra parte. Lo que les explicaba de poner la botellita acá y abajo el calor. Lo que sucede cuando calentamos con un mechero de Bunsen. Ustedes han hecho práctica. Han puesto su mechero, han puesto seguramente agua en un beaker, han calentado con un mechero, el agua estaba fría y se comenzó a calentar, ¿no es cierto? ¿Por qué se calentó? Porque estaba en contacto con una superficie que se calentó por el fuego, ¿sí? Eso es la conducción. Muy bien. Luego la otra es la convección, que viene a ser similar con la única variación que aquí se produce entre dos líquidos. ¿Ah? Entonces, es la transferencia de calor desde un punto a otro dentro de un fluido por la mezcla de una porción de fluido con otra, una caliente con otra fría. En la convección natural, el movimiento es provocado por gradientes de densidad causados por la temperatura y la gravedad. En la convección forzada, el movimiento es producido por medios mecánicos. ¿Qué quiere decir? Que en la solución que yo estoy calentando hay partículas de diferente tamaño, de diferente densidad. El calcio no pesa igual que el sodio. El sodio no pesa igual que el potasio. El potasio no pesa igual que el fierro. Entonces, aquellas que se calientan más rápido irán transfiriendo el calor a aquellas que son más pequeñas. ¿Correcto? Por ejemplo, yo estoy corriendo al costado de una persona que pese 100 kilos y yo busco ir al mismo ritmo que él va a consumir mayor calorías que la que consumo yo, porque tiene más peso. No importa que sea más lento, sino que él hace más esfuerzo para correr al ritmo que voy yo. Si yo me pego a él o nos medimos la temperatura en ese mismo momento, él va a tener una temperatura más elevada que yo. ¿Ya? Entonces, lo mismo sucede con las partículas que están dentro de un líquido. Y la otra es la radiación, que es la transferencia de energía calorífica por medio de ondas electromagnéticas.
Por ejemplo, el infrarrojo. Ustedes deben de haber hecho alguna prueba de determinación de humedad en algún curso. ¿Han determinado humedad en algún curso? Balanza, prueba de humedad, ¿han hecho en algún curso? ¿No han hecho todavía? ¿Sí? Ustedes usan una balancita que es diferente a las normales, ¿no? Que se llama balanza infrarroja. Ponen el polvito, lo dejan 3 minutos y después ven la diferencia de peso. ¿De qué manera? Por ejemplo, pesábamos el polvito, por ejemplo, seco y una vez, o sea, ya en su estado natural, lo metíamos al horno, por ejemplo, y una vez ya cocinado, veíamos la forma, volvimos a pesar. Y veías la diferencia de peso, la pérdida de secación. Perfecto. Ese fundamento fue utilizado por las diferentes empresas que hacen balanzas analíticas, y así como existen las balanzas de precisión, también crearon las famosas balanzas de determinación de humedad, que lo que hicieron fue simplemente cargarle una fuente de energía infrarroja a la balanza, de tal manera que tú la programabas con el polvito húmedo, lo dejabas 3, 4, 5 minutos que pese, y a la vez que iba pesando iba secando el polvo, y lo secaba hasta un determinado porcentaje de humedad en función del tiempo que lo dejabas. Eso es que generaron calor y a través de ondas magnéticas iban desecando el producto. ¿Correcto? Entonces, otro tema aquí que se usa también es el tema pues de las ondas, ¿no? Las ondas calóricas. Por ejemplo, la prueba más natural que existe es cuando nos exponemos al sol. Estamos en verano, ya estamos 15 de enero, ya toca ir a la playa, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos la toallita, buscamos la playa que tiene más sol y quémame. Quiero acelerar ese quemado, me bronceo. ¿Sí? No te he prendido fuego, no te estoy calentando con un mechero. Las ondas, el sol no lo tienes acá. ¿Qué estás recibiendo? Las ondas caloríficas del sol que, con la ayuda de estos métodos de bronceado, están quemándote el cuerpo. ¿Sí? Muy bien. Es más, los bronceadores ahora son para proteger más que para quemarte más, ¿no? Muy bien, esa es la radiación. Entonces, esas son las tres mecanismos de transferencia de calor que se conocen, ¿ya? A través de barreras, a través del mismo cuerpo por diferencia de densidades y tamaños de las partículas contenidas en un líquido, y la otra es por radiación. Muy bien. Y esto es lo que nosotros hemos utilizado para poder diseñar las famosas calderas. Entonces, ¿qué es una caldera? Una caldera es un recipiente metálico cerrado destinado a producir vapor o calentar agua. Ojo, calentar agua o producir vapor, pueden ser las dos cosas, mediante la acción del calor a una temperatura superior a la del ambiente y a una presión mayor que la atmosférica. ¿Ya? Por lo tanto, estos equipos, ¿qué es lo que hacen? A través del combustible que podamos bajar, sea eléctrico, sea gas, sea petróleo, sea gasolina, encendemos y comenzamos a calentar agua. ¿Correcto? Y ese calentamiento de agua me va a generar no solamente una elevación de temperatura, sino que conforme se va calentando el agua y se va evaporando en ese recipiente, la presión que está ejerciendo esa agua se va a hacer mayor, porque es la presión del agua más la presión del vapor. Y eso hace que se genere vapor que puede ser lanzado a través de las líneas a la planta de fabricación, o si no quiero llegar hasta ese nivel, lanzar el agua caliente que después me va a permitir seguir calentando esa agua en el lugar de trabajo. ¿Ya? Entonces, en la industria, la caldera es una máquina que produce vapor al calentar agua por medio del calor generado por el consumo del combustible, no nuclear o por electricidad o resistencias. Hoy en día, las plantas farmacéuticas usan calderas eléctricas. Ya no se usa mucho la caldera de vapor en el sentido de con uso de petróleo, con uso de gasolina, no solamente por un tema de medio ambiente, sino por un tema de seguridad. ¿Correcto? Y son más sanitarias, son más higiénicas y bueno, también salen hasta más económicas. Oye, el gas también se está usando, sí, también se está usando el tipo GLB o GNB, porque no ensucia, porque no se ve o no pasa
lo que sucedía en laboratorios antiguos con el petróleo, la gasolina que se iba derramando, tenía que estar la caldera muy alejada de la planta, sufrían explosiones y habían mayores daños. ¿Ya? Entonces, hoy en día, ¿qué usamos? Usamos la corriente eléctrica y el gas. Las calderas pueden ser acuatubulares o de tubos de humo de fuego. ¿Qué quiere decir? Que pueden tener un serpentín dentro de su estructura, o pueden ser simplemente que se prenden para que sean lanzadas, ¿no? Y fluyan entre los tubos. Las acuatubulares corresponden a aquellas cuya estructura permite que dentro de los tubos que conforman la caldera recircule el agua, y en este mismo punto se produce el vapor que se recolecta y se expulsa fuera de la caldera a través de las tuberías de transporte. En el caso de las que son de tipo de fuego, corresponde a aquellos en los que el calor fluye dentro de los tubos y el agua se encuentra alrededor de estos. ¿Qué quiere decir? Que estoy también aprovechando el calentamiento por conducción. El agua está fuera de los tubos, se calienta esa agua y por conducción se genera vapor dentro de los tubos, y ese tubo es el lanzado a la planta. En el otro, las acuatubulares, el agua que recircula por los tubos se calienta, se convierte en vapor y es lanzada a la planta de fabricación. ¿Ya? Son los dos tipos de calderas que tenemos. También tenemos las calderas de baja presión, ¿no? O sea, estos son los tipos de caldera. Ahora vamos a ver la clasificación dentro de esos tipos. Calderas de baja presión son las que producen vapor a presión baja. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo, para generar calor, yo tengo, un poquito como aquí el fundamento de lo que es el concepto de la esterilización a vapor. Creo que todos conocemos lo que son los autoclaves, ¿sí? Una caldera es un autoclave grande, ¿ya? Para que lo vayamos entendiendo mejor. Una caldera es un autoclave grande. Entonces, yo, para hacer funcionar ese autoclave requiero agua, y requiero una calidad de agua, y requiero que esa agua pase por una resistencia, o que pase por una serie de un sistema tubular en donde hay una fuente de energía que me genera calor. Si es eléctrica, las resistencias. Si es a gas, bueno, se tiene que generar el encendido de ese gas. ¿Correcto? Entonces pasa el agua, se calienta y se genera vapor. Pero ese vapor se va concentrando en esos tubos. Se va concentrando. Para que yo logre el objetivo de esterilizar, en el ejemplo que les estoy poniendo, o generar vapor de tal manera llegue a toda la planta, yo debo de acumular ese gas, digamos que se hace ratito una puerta, hasta que me genere una determinada presión de vapor. Ya no temperatura, presión. Cuando yo vea que esa presión es mayor a la atmosférica, yo abro esa puertita y dejo que salga el vapor generado. Porque si esa presión es igual o es menor a la presión atmosférica, cuando yo abra la compuerta, se deben equiparar las presiones y el vapor no va a salir. ¿Me dejo entender? Es lo que se llama presión osmótica o presión no osmótica. Se difunde porque va de mayor presión a menor presión. Si las presiones son iguales, se equiparan y ahí se quedan. Entonces, eso es lo que tengo que buscar obtener yo cuando diseño una caldera. ¿Correcto? Que los sistemas tubulares o los sistemas de fuego me permitan generar una presión mayor a la atmosférica para que el vapor se pueda lanzar a las plantas de fabricación y pueda calentar lo que yo requiera calentar como vapor de agua. ¿Ah? Entonces, en resumen, estas calderas de baja presión producen vapor a una baja presión. Es un sistema de seguridad. No requiero presiones tan altas para que se pueda generar vapor, ¿no? Unos 4 o 5 PSI, ¿no? Kilogramos por centímetro cuadrado es lo mismo que PSI o que atmósferas, ¿no? Este rango de presiones es más común en calderas de agua caliente que en las que generan vapor. ¿Qué quiere decir entonces? Que aquí yo genero agua caliente. Cuando quiero generar vapor tengo que usar
un complemento adicional. O sea, este es el fenómeno que se usa cuando yo quiero trabajar con autoclaves de esterilización. Hay calderas también de media presión que producen vapor de presión hasta 20 psi, generalmente vapor saturado, utilizados en la industria en general. Estas son las que yo utilizo para esterilizar productos farmacéuticos o dispositivos médicos. Estas son las calderas que me llevan a los famosos 121 grados por 15 minutos o 20 minutos. Luego también tenemos calderas de alta presión, que son las asociadas a ciclos de potencia. Trabajan con presiones igual hasta 20 psi hasta presiones cercanas a la crítica. Aquí, por ejemplo, tenemos los famosos hornos, en donde no son utilizados para esterilizar productos porque los deteriora, pero sí son utilizados para esterilizar o desinfectar materiales, por ejemplo. Y tenemos las calderas supercríticas, que son las calderas que trabajan con presiones superiores a la crítica, ya demasiadas presiones, utilizadas en plantas de generación de energía eléctrica, ya para otros fines. Nosotros nos movemos para temas de procesos farmacéuticos en calderas de media presión y para temas de desinfección de materiales en algunas de alta presión, que son las famosas conocidas como hornos, ¿ya? Calor seco, vapor saturado o calor húmedo. Estos pueden ser horizontales o verticales. Los más usados en las plantas grandes, en las centrales grandes de generación de calor, son las horizontales. Sin embargo, hay plantas o laboratorios que no requieren generación de calor para todos sus procesos. Por ejemplo, los laboratorios de dispositivos médicos que no fabrican inyectables, que no fabrican jarabes, que no fabrican suspensiones, que no fabrican mayores soluciones líquidas que requieran generar calor para que se pueda disolver, usan las verticales. ¿Por qué? Porque solamente necesitan generar el vapor, ¿no?, para el proceso de esterilización. Por ejemplo, aquellos laboratorios que fabrican gasa, que fabrican ropa médica, que no fabrican productos medicamentos, no requieren agua caliente o no requieren vapor para sus procesos de manufactura. ¿Por qué? Porque fabricar gasa es cortar la gasa, son procesos de corte. El fabricar la ropa médica son procesos de costura, que también son de corte. Pero una vez que la gasa ya esté en el sobre, una vez que la ropa médica ya esté en el sobre con la que se entregan a los hospitales, ese sobre tiene que ser estéril. Entonces, para ese proceso de esterilización, sí requiero autoclave, o sí requiero caldero, de generación de vapor, para generar el vapor que se va a utilizar en el autoclave. Entonces, ahí se utilizan mucho las verticales. ¿Ah? En resumen, las industrias farmacéuticas que fabrican medicamentos a gran escala y todo tipo de formas farmacéuticas, normalmente usan las horizontales, y las de dispositivos médicos, las verticales. Pero como fundamento de proceso es lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los elementos de una caldera? Tiene una unidad de generación de calor. Es el hogar de la caldera, o sea, corresponde al área donde se produce el quemado de combustible. O están las resistencias, o es ahí donde está el gas. ¿Y cuáles son los elementos de esta unidad de generación de calor? El inyector de combustible, el sistema de encendido, un visor para poder controlar que se ha encendido el combustible y la cámara de combustible. A esto hay que sumarle el tanque de combustible, obviamente, porque de dónde va a jalar el petróleo o dónde va a jalar si fuera corriente eléctrica. Y la bomba de inyección, que son elementos que están fuera de la caldera. ¿Ya? Entonces, si fuera a resistencias, no tiene inyector de combustible porque son resistencias eléctricas. ¿Correcto? Sí tiene un sistema de encendido porque la corriente eléctrica, las resistencias hay que prenderlas. El visor se va a mantener. Y lo que se llama la cámara de combustión es, ya sea eléctrico o ya sea por petróleo, o sea, ¿no?, se va a generar el vapor. Esa es la cámara de combustión. ¿Ya? Luego tiene una unidad generadora de vapor. ¿Ya? Esta es la que genera calor, ahora la que genera vapor. Esta es la parte donde se produce ya el vapor de agua. ¿Y qué tiene? Tiene los tubos o el serpentín de tubos
el sistema de alimentación de agua, el sistema de recolección de vapor, las llaves o válvulas de purga, que son las de seguridad, y adicionalmente se considera una cisterna de agua tratada y bomba de alimentación de agua. Los laboratorios farmacéuticos lo que tienen es su planta de tratamiento de agua. Esta planta de tratamiento de agua empieza con el punto de captación del agua de la red, que puede ser Sedapal. Si la planta es muy grande, de repente tienen su pozo, correcto, de captación de agua. Luego, si es en pozo, yo tengo que buscar ablandar o potabilizar esa agua. Si es de la red, yo busco quitarle el cloro residual, ¿no? Entonces de repente va un filtro de carbón activado. Por ahí pueden tener algunas partículas de suciedad, le pongo un filtro de partículas de gran escala y luego comienzo a armar mi planta de tratamiento de agua. Un ablandador, un deionizador, una lámpara UV y de repente mi ósmosis inversa. Esa es el agua que debe entrar a mi caldero para generar un vapor puro. Porque el vapor tiene relación, la calidad de vapor tiene relación directa con la calidad de agua que estoy utilizando. ¿Ya? Entonces, ese es el sistema que debo yo de considerar para armar mi planta de tratamiento de agua. Entonces ya tenemos la unidad de generación de calor, la unidad generadora de vapor. Luego tienen que haber las unidades de transporte, todo aquello que me ayuda a lanzar el vapor que he generado hacia afuera, ¿no? Corresponden todos aquellos elementos que permiten transportar agua desde la caldera hasta la zona donde lo voy a utilizar. Y está conformado por tubos, paredes gruesas, sistemas de válvulas, porque tengo que controlar cuándo quiero lanzar el vapor, cuándo no. No es algo que esté constante, no trabajamos de repente las 24 horas. Y igual en los diseños de estas plantas de tratamiento de agua y generación de vapor, yo debo, por un tema de economía y también de calidad de producto generado, diseñar sistemas de retorno. ¿Por qué? Porque el vapor que yo generé, si no lo consumí en su totalidad, no debería de perderlo, que se vaya al ambiente. Debería de buscar recuperarlo y almacenarlo para poderlo usar en un siguiente proceso. Y lo mismo debo de hacer con el agua que ya está tratada. O sea, un agua consecuente de una ósmosis inversa es de mejor calidad que el agua potable que está entrando de la red. ¿No? Entonces, se diseñan como parte de estas plantas de tratamiento de agua y de vapor sistemas de retorno que nos permiten almacenar un agua de mejor calidad. Y eso a su vez hace que se proteja el equipo, porque no está entrando tan sucio como originalmente lo recibimos, ¿no? El combustible, en este caso el agua. ¿Ya? Tenemos que tener también una unidad de control que corresponde al conjunto de elementos y alimentos que permiten controlar cada una de las unidades de la caldera y hacen a su vez que estas funcionen de manera automática. ¿Cuáles son estos elementos? El control de quemado automático en los niveles de agua, el visor del nivel de agua, el manómetro de presión, el control automático de presiones máximas y mínimas, la válvula de seguridad y el tablero de mano. Es decir, todo aquello que me permite operar el equipo. Hoy en día las calderas también son automatizadas. Entonces es necesario contar con mayores instrumentos de control que incluso deben ser también monitoreados periódicamente. Estos manómetros deben ser calibrados. Si el control es automático, o sea, tengo un software, debe estar validado. Eso nos ayuda al proveedor, ¿correcto? Y las válvulas de seguridad deben ser mantenidas, deben ser verificadas, su funcionamiento antes, durante y después de la operación. Y lo mismo con el nivel de agua, ¿no? Debe permitir verificar la reacción que se está produciendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que el calor es una fuente de energía que nos permite trabajar en la industria farmacéutica para facilitar algunas operaciones unitarias que requieren la generación de vapor o incrementos de temperatura para poder operar. 2.
que para lograr este objetivo existen equipos que son denominados calderos, que actualmente se usan en mayor escala los eléctricos, pero también los que funcionan a través de un combustible como el gas, ¿no? El GLB o el GNB. Que los antiguos, que eran a petróleo y gasolina, ya no se usan mucho. Y que este equipo forma parte de toda una planta de generación de agua que debe ser controlada, que debe ser verificada. Y que hoy en día es hasta auditada. Esa es la importancia de las calderas de generación, ¿no? Ahora, ¿de qué forma se transfiere el calor? Puede ser por conducción, a través de una superficie, transferencia de calor a través de una superficie. Puede ser por convección, cuando lo que hacemos es transferir calor en un líquido o en un fluido que tiene diferentes componentes, o a través de radiación, a través de ondas. El ejemplo más práctico es la insolación que nos produce el sol cuando vamos a la playa. Bueno, hacer una relación de 5 equipos que se emplean en la industria farmacéutica y generen calor y una pequeña definición también es parte de su tarea, que tienen que revisar, leer. ¿Diferencias entre calderos horizontales y verticales para explicar el nuevo? Sí. Básicamente, como estructura, como composición de equipos, son lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia? En que los calderos horizontales son de mayor capacidad y generan un mayor volumen de vapor por el tamaño. Son utilizados generalmente en aquellas plantas farmacéuticas que trabajan diferentes formas farmacéuticas, como por ejemplo líquidos, por ejemplo inyectables, jarabes, emulsiones, en donde tú requieres pues de una mayor producción o generación de vapor para poder cumplir con tus procesos. Y en el caso de la vertical simplemente está en la dimensión, son un poco más pequeñas y son más útiles en aquellos laboratorios que solamente necesitan cumplir con determinados procesos de fabricación, como son los de esterilización, por vapor saturado, por vapor. Ejemplo de ello, los laboratorios de fabricación de dispositivos, en donde solamente requieres un proceso de esterilización una vez que el producto ya está encerrado en la sala. Y por ejemplo, pero también yo puedo usar un caldero vertical si fabrico solamente jarabes. Sí, va a depender de tu volumen de fabricación. Si tu volumen de fabricación no es muy grande, pues claro, puedes adquirir un caldero vertical que no te ocupe espacio, lo puedes ubicar dentro de tu planta, pero ya sabes que vas a tener una limitante en la fabricación y generación de vapor. Y si al comienzo tu producción va creciendo de a poco, la podrás manejar como 1, 2, 3 turnos, implementando turnos de trabajo. Pero cuando tu capacidad, tu volumen de producción es mayor, pues o compras otro caldero vertical o de repente tienes que rediseñar tu sistema de generación de vapor. Normalmente lo que yo he visto en mi experiencia es que estos calderos horizontales los usan las plantas que fabrican mucho y que tienen diferentes formas farmacéuticas. Aquellos que son pequeños. Ahora, también mucho